Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro canal Peregrinando. Si eres nuevo por aquí, te invitamos a suscribirte y a ver este video hasta el final, ya que el día de hoy estaremos dando un mensaje que es de mucha bendición, ya que estaremos tratando uno de los temas por los cuales la mayoría de las personas se preguntan. Estaremos hablando acerca de la solución para todo problema. Ese va a ser el tema del día de hoy, hermanos, la solución para todo problema. Y estaremos basándonos en el libro de Jeremías, en el Antiguo Testamento, hermanos. Creo que este autor, hermanos, es uno de los que más ha impactado, hermanos, mi vida. Cuando he leído el libro de Jeremías y he estudiado, hermanos, el contexto histórico en el cual él vivía, me sorprendo, porque a él le tocó vivir, hermanos, uno de los momentos más complicados del pueblo de Dios. También, hermanos, aquí Dios se manifiesta a él y le hace ver, hermanos, que para él no hay nada difícil. Jeremías 32, versículo 26 y 27, dice la Biblia de esta manera: Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Quiero que, hermanos, nos enfoquemos y enfaticemos en el verso 27. La Biblia dice: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Fíjense la pregunta que Dios hace. Y creo, hermanos, que aquí es donde nosotros debemos responder a esta pregunta. Pregúntate tú, hermano, hermana, y da respuesta. ¿Hay algo que sea difícil para Dios? Es aquí, hermanos, donde comenzamos ahora con esta prédica. Creo que todos, en algún momento de la vida, hemos pasado por dificultades, y esto es algo que llega a desesperarnos y hasta deprimirnos al ver que no encontramos solución a lo que vivimos en ese momento. Pero la Biblia nos da muchas respuestas para todo, y esto es algo que quiero compartirles con esta prédica. Ánimo, hermano, hermana. Si tú estás viviendo algo muy complicado, quédate a ver este video hasta el final, ya que al final, hermanos, estaré haciendo una oración por todas las dificultades que podamos estar viviendo en este tiempo. Y creo, hermanos, que este tiempo es uno de los más complicados en la vida, pues de cada uno de nosotros, porque esta pandemia y esta cuarentena, hermanos, pues a veces genera situaciones complicadas en nuestra vida, porque no estábamos acostumbrados a vivir así, encerrados. Todos creo que teníamos una rutina de vida, teníamos ya un trabajo o hacíamos nuestros quehaceres diarios todos los días, y ahora con esto, hermanos, que estamos viviendo, tal vez hemos llegado a desesperarnos por la situación que enfrentamos. Pero como hemos estado diciendo, el tema dice la solución para todo problema. En primer lugar, hermanos, si nosotros ya no podemos hacer nada, dejemos todo en las manos de Dios. Cuando haya cosas, hermanos, que estén fuera de nuestras manos y no hay nada que nosotros podamos hacer, debemos confiar que Él intervendrá para bien, que Dios intervendrá para bien. Hay ocasiones, hermanos, en las cuales las cosas están fuera de nuestras manos. Por ejemplo, en una enfermedad, cuando ya el médico llega y dice: ¿sabe qué? No hay nada que hacer médicamente o humanamente. Es allí, hermanos, donde no debemos nosotros caer en la desesperación, sino que hay que aprender a dejar todo en las manos de Dios. Si tú estás en un problema, no sé, económico, de salud, familiar o X problema, y ya no puedes hacer nada, deja todo en sus manos. Hermanos, Dios jamás se equivocará, porque Dios, Él es perfecto. Y si dejamos que Él haga su voluntad en lo que estamos viviendo, créanme
que Él hará lo correcto, porque Él no comete errores. El Salmo 55, el Salmo número 55, versículo 22, dice algo muy hermoso, hermanos. Este salmo es uno de los que me gusta meditar y me gusta compartir a las personas que se encuentran en una situación difícil, porque este salmo habla de una gran verdad y de una gran recomendación que nosotros debemos poner en práctica cuando estamos pasando un momento difícil. Dice la Biblia, Salmo 55, 22, mas echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Hay veces, hermanos, y hay momentos cuando las dificultades son como cargas pesadas en nuestras vidas. Y es allí, hermanos, cuando nosotros no podamos ya con esas cargas, es cuando debemos aprender a dejarle todo en las manos de Dios, porque Él dice que Él nos sustentará y nunca ha dejado caído al justo. A veces, hermanos, nosotros pensamos, y este es un error que la mayoría comete, a veces nosotros pensamos que podemos solucionar las cosas, pero déjenme decirle, hermanos, que no somos Dios y podemos empeorarlo todo. Hay veces que actuamos por impulso o actuamos, hermanos, por desesperación, y es lo peor que podemos hacer. Cuando hay un problema difícil en nuestra vida que esté fuera de nuestras manos, no actuemos por impulso ni por desesperación, porque podremos cometer errores. Es mejor dejar todo en las manos de Dios y veremos que esa frustración, esas cargas se van a quitar de nuestra vida. El ser humano, hermanos, no es perfecto. Podemos cometer muchos errores, pero Dios no lo hará. Y esto es algo que nosotros debemos entender. Aún, hermanos, tengamos una preparación muy amplia o llevemos muchos años o mucho tiempo conociendo de Dios, hay momentos y hay cosas, hermanos, en las cuales nosotros debemos aprender a dejarle todo en las manos de Dios, porque Él no se equivoca. Él hará todo de acuerdo a su voluntad, y veremos, hermanos, que su voluntad siempre será perfecta. Aprendamos también de lo que dice Proverbios 3, versículos 5 y 7. Esto también, hermanos, es una recomendación que me gusta dar mucho a las personas que a veces hablan conmigo y me cuentan pues las situaciones que están enfrentando, y es algo, hermanos, que siempre uso yo, porque eso me ha servido a mí y creo que eso puede servirle a las personas que buscan la ayuda de Dios. Proverbios 3, 5 al 7 dice de la siguiente manera: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. Y el 8, hermanos, para ese momento de frustración y ese momento complicado que estamos viviendo, hermanos, y que a veces sentimos que todo se nos viene encima, fíjense que dice el verso 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Cuando nosotros queremos tomar el control, hermanos, y queremos dar solución, pues bajo nuestra propia opinión o bajo nuestra propia sabiduría o inteligencia, a veces cometeremos errores. Pero si dejamos en las manos de Dios todos, dice la Biblia que Él puede enderezar. O sea, si nosotros ya torcimos algo o cometimos un error grave o difícil en nuestra familia, en nuestra empresa, negocio, etcétera, en nuestro matrimonio tal vez, dejemos que Dios enderece todo. Déjale a Él que Él tome el control ahora y verás que eso será una medicina para tu cuerpo y será una paz que te hará entender que con la ayuda de Dios las cosas se pueden resolver. En segundo lugar,
Él siempre abre puertas. Él tiene solución para todo problema. Y déjame decirte, hermano, hermana, que Él siempre puede abrir puertas. Hermanos, ¿no han sentido que a veces las puertas se cierran en sus vidas? Cuando tenemos un problema difícil, hermanos, a veces sentimos que todo se nos cierra. Pero la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, que Él nos conoce. Y quiero compartirles este versículo también, porque déjenme decirle, hermanos, que Dios nos conoce. Porque en esta parte o en este versículo de la palabra de Dios nos dice que Él conoce las obras de todos. Y quiero que veamos qué nos dice aquí la Biblia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos, una recomendación importante, cuando estemos en una situación difícil, no nos olvidemos de Dios tampoco, porque el peor error que podemos cometer es olvidarnos de Dios. Si nosotros estamos en comunión con Dios, aún en un momento difícil, hermanos, dice la Biblia que Él nos ve, Él nos conoce, conoce nuestras obras, conoce nuestra vida. Y Él, hermanos, puede abrir puertas. Puede hacer, hermanos, que algo que parezca imposible para nosotros se vuelva posible. Porque donde Dios abre puertas, nadie las puede cerrar. Así que, hermanos, hay que confiar. Cuando estés pasando, o si estás pasando en este tiempo un momento muy complicado en tu vida, clama a Dios y verás que Él abrirá puertas. Pero no dejes de tener comunión con Él, porque Él te conoce. Él sabe si le estás buscando o estás yéndote por otro lado. Así que, hermanos, Dios abre puertas. Si tú confías en Dios, Él puede abrir camino en donde no hay. Claro que sí, hermano, hermana. A veces también vemos que pues los caminos se nos cierran, como cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, hermanos, y dice la palabra de Dios que Faraón venía persiguiéndoles con armas, con todo su ejército, hermanos, y de repente clama a Moisés a Dios y la respuesta de Dios fue: marchen. Y dice en Éxodo 14, 8 al 16, que el pueblo pasó en seco el mar. Así es, hermano, hermana, Dios puede abrir un camino en donde tú no ves que ya hay caminos. Dios puede abrir puertas. Acordémonos, hermanos, que primero los Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice algo muy interesante. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice de la siguiente manera: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Hermanos, esto es algo que nosotros debemos de recordar siempre. El enemigo va a poner tentaciones. El enemigo va a decirnos: mira, aquí hay un camino, aquí hay una puerta más fácil. Deja de confiar en Dios. Y hermanos, esto es una prueba a veces que viene a nuestra fe. Pero aún así, hermanos, hay que confiar que aunque parezca que todo se cierra o se derrumba y es difícil ante nuestros ojos, recordemos que para Dios no hay nada difícil. Dios todo lo puede. Él puede abrir puertas, puede abrir caminos. Si lo hizo con el pueblo de Israel, hermanos, cuando estaba situado, estaba rodeado, hermanos, atrás estaba el ejército de Faraón, a los lados estaba el gran desierto y delante de ellos había un mar y se sentían acorralados. La respuesta de Dios fue en ese momento para su pueblo: marchen. Y Moisés, dice la Biblia, que bajo el poder de Dios alza sus manos, hermanos, aquella vara, hermanos, y el pueblo pasa en seco en el mar. Así que, hermanos, confiemos que Dios en una situación difícil puede abrir puertas y caminos y que para Él no hay nada imposible. En tercer y último lugar, si te dijeron
que todo es imposible, no temas. Hermanos, a veces van a venir personas que nos van a querer desanimar y nos van a decir, ¿sabes qué? Ya ríndete, ya no se puede hacer nada. O ¿sabes qué? Tu caso ya está perdido. Tú sigue confiando en Dios. Algunas veces, hermanos, escucharemos decir esto, pero aunque es algo difícil de asimilar, debemos creerle a Dios. Hermano, hermana, ¿tú a quién le crees? A aquellos que vienen y te dicen, ¿sabes qué? Ya no se puede hacer nada, estás arruinado, estás acabado, ya no hay esperanzas. ¿O le crees al Dios de la Biblia? Al Dios que ha hecho milagros, al Dios, hermano, hermana, que de lo imposible ha hecho algo posible. Hermanos, yo estoy siempre confiando en ese Dios de lo imposible. Y por eso, hermano, hermana, yo te animo y predico esta palabra para que tú sigas adelante. A veces, hermanos, llegará el enemigo o llegará alguien y nos dirá, a lo mejor hasta amigos, familiares o mismo esposo o esposa, y nos dirán, ya no se puede hacer nada. Pero si tú sigues teniendo fe en el Señor, hermano, hermana, si tú le sigues creyendo al Dios de la Biblia, si tu fe, hermano, en ese momento es fuerte, dice la Biblia, Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sigue creyéndole a Dios, sigue teniendo fe en Él, y no dejes de adorarle, y no dejes de confiar en Él. Hermanos, cuando Job pasó aquella situación difícil, dice la Biblia en el capítulo 1 de Job, en los últimos versículos, que Job lo que hizo cuando ya recibió todas esas malas noticias, dice que él se arrodilló y adoró. Él se postró y adoró. Hermanos, esto hay que hacer cuando estamos en un momento difícil, en una situación complicada. Adoremos a Dios. Adoremos a Dios. Hermano, hermana, yo te invito que ahorita, en este tiempo que estamos así encerrados y que a lo mejor la situación no es fácil, adora a Dios, adórale con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y verás que eso difícil que estás viviendo va a pasar. Con esto me despido, hermanos, con San Marcos, capítulo 10, versículo 27. Con esto me despido de esta prédica, hermanos. La Biblia dice de esta manera. San Marcos capítulo 10, versículo 27, dice la palabra de Dios de esta manera. Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hermanos, a veces la gente que va a venir a decirte que ya todo se acabó, que ya estás acabado, que estás arruinado, que estás derrotado, para ellos, a sus ojos humanos, el problema que estés viviendo, eso va a ser imposible. Pero dice la Biblia, para los ojos de los hombres es imposible, pero para Dios no, porque para Dios todas las cosas son posibles. En este mundo no dejaremos de tener aflicción. Jesús lo dijo claramente. No dejaremos de tener problemas. Pero el Señor quiere que sepamos, hermanos, que en Él hay solución. Si nosotros estamos dispuestos a buscarle de todo corazón y en verdad. Hermanos, busquen a Dios de todo corazón y en verdad. Voy a hacer una breve oración, hermano, hermana. Si estás ahí en tu casa, cierra tus ojos y créele a Dios. Y vamos a poner en las manos del Señor todo lo que estés viviendo en este tiempo. Padre Celestial, en este momento, Señor, quiero agradecerte por la palabra que hemos meditado. Quiero pedirte, oh Dios, que tú bendigas a todos los que han escuchado este mensaje. Y si alguno de ellos, el Señor, está pasando por una situación difícil, un problema económico, familiar, de salud o de diversa índole, Señor, por favor, ayuda a mis hermanos que han visto y que están viendo este video. Permite, Señor, que su fe no decaiga. Aumenta la fe de cada uno de ellos, por favor, Señor. Y permite, Padre Celestial, que ellos sigan adorándote, no importando cuál sea la situación que estén enfrentando. La Biblia dice, Señor, ¿acaso hay algo imposible para ti? Oh Padre Celestial, los que tenemos fe en ti sabemos que no hay nada difícil, ni mucho
menos imposible. Así que en este momento, Señor, yo te pido, Padre, que en el nombre de Jesús bendigas a los que nos ven en este momento a través de este medio, y así, Padre, las situaciones que estén enfrentando puedan tener solución. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo